la libertad de expresión. Muchas gracias. Ha sucedido una serie de cosas en estos últimos días. Nuevo gobierno, parece que un nuevo gobierno que no logra todavía consolidar a pesar de muchos ofrecimientos de cambio básicamente, pero no se traducen en hechos reales. Un caso emblemático que se discute ahora, el tema de la corrupción, una lacra social que afecta al país y donde están involucrados altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno, muchos de ellos prófugos en el exterior. Ayer se realizó la presentación del vicepresidente de la República, Jorge Glass, en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización. Una presentación que no ha satisfecho a muchos. ¿Qué opina usted, señor Llanes? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para usted, para la audiencia, para la gente que nos sigue por internet a nivel nacional e internacional. Esto de las redes sociales es muy importante porque al segundo la gente se va informando, ¿no? Así es. Así que un saludo para todos ellos. Yo diría, en el caso del presidente Lenín Moreno, el producto de una estrategia, ¿no? Una estrategia política, pienso que también en la parte emocional, sentimental, espiritual e intelectual, creo que también él debe hacer sus reflexiones, y pienso que algunos discursos que ha desarrollado desde el acto de posesión, yo los veo como ideas auténticas, como ideas innatas de una persona que en la vida ha tenido dos manifestaciones muy claras en lo personal. Todos recordamos, y por lo que conocemos, Lenín Moreno no era un hombre de una silla de ruedas, ¿no? Lenín Moreno era un hombre como nosotros y como la mayoría de la humanidad que tiene sus cualidades físicas para desplazarse, moverse en todos los aspectos, pero Lenín Moreno un tiempo atrás, pues, ¿no? Sufrió un intento de asesinato, fue objeto de una acción balística y lo dejó prácticamente en silla de ruedas, ¿no? Entonces yo siempre me he puesto a pensar en esa imagen, que esa es una segunda oportunidad de vida, porque los seres humanos somos transitorios en este cosmos, en este planeta, somos transitorios, apenas son un poco tiempo que vivimos y luego desaparecemos. Y entonces ese hecho, pienso yo que a Moreno sí lo debe hacer reflexionar, que después de tener las cualidades físicas como las tenemos todos nosotros, de repente hoy está en una silla de ruedas. Entonces eso uno mentalmente, me imagino que él lo tendrá pensando todos los días, ¿no? Y yo diría que él debe reflexionar sobre una segunda oportunidad que le dio la vida, que le dio Dios, y esa segunda oportunidad que le dio la vida y que le dio Dios es para ser bueno ante los demás, servir a los demás, ser solidario con los demás. Entonces, por eso es que ese discurso del 24 de mayo y lo que acabó de decir también recientemente en Guayaquil, en esta semana, y yo lo defino a Moreno como con esos discursos como un político, como un intelectual, como un líder humanista, ¿no? Apegado a principios cristianos, ¿no? Le digo esto porque yo mucho me formé en lo que es la filosofía humanista, ¿no? Seguía a pensadores del humanismo como a Monnier, como a Maritain, como Fromm, y entonces, o como Hegel, ¿no? Que donde han desarrollado mucho lo que es la parte humanista, el espíritu, ¿no? Y entonces, y obviamente en la Biblia, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos, eso para mí es mucho lo que tiene Moreno, ¿no? En su espíritu, en su mente, ¿no? ¿Dónde está el problema de Moreno? Más bien es en su estructura política. Antes de que continúe el corto, señor Llanes, ¿usted cree que la incapacidad física del presidente Moreno sea un impedimento para gobernar adecuadamente, eficazmente? Sí es una dificultad porque uno tiene que
hay que tomar en cuenta que no es más y no es menos que el presidente de la República, que tiene tras su responsabilidad a la nación, al Estado, al país, ¿no?, a millones de personas, ¿no?, y que millones de personas tienen problemas, dificultades, ¿no? Entonces, de hecho, le impide. Por eso es que hay una disposición constitucional, en el artículo 145, que dice que la persona que sufre una discapacidad mental o física de manera permanente debe renunciar al cargo, ¿no? Y debe renunciar al cargo previa a una evaluación de una junta médica o de un equipo médico y además de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces, yo siempre me pregunto por qué Alianza País, por qué Correa candidatizó al licenciado Lenín Moreno para la presidencia de la República cuando hay un impedimento en la Constitución de la República, ¿no?, porque el licenciado Lenín Moreno sufre de manera permanente, una discapacidad física. ¿Fue una estrategia política quizás de Alianza País? Fue una estrategia política de Alianza País, de Correa, porque Moreno era el único de los militantes de Alianza País que tenía una imagen política y que le podía asegurar un triunfo electoral, como efectivamente así sucedió. Y entonces se aprovecharon de esa condición y prácticamente se protegieron, se pusieron una coraza, ¿no?, los de Alianza País a efectos de continuar en el gobierno. Entonces, pienso que Moreno debe reflexionar sobre esto. Él ya está en la presidencia, el Ecuador lo puede apoyar, lo va a apoyar, pero él no puede seguir con esta estructura, porque estructura de poder de Alianza País está comprometida con la corrupción. Esta estructura de Alianza País tiene unos dogmas ideológicos, ¿no?, que la hace que choque con lo que la sociedad quiere. Esta estructura de Alianza País tiene una visión política cargada de resentimientos, de odio, de esos resentimientos sociales, ¿no?, y políticos que han surgido en la humanidad y que también en América Latina los lideró Castro, los lideró Chávez, y Correa es un prototipo de ese perfil de políticos resentidos sociales, ¿no? Entonces, eso no quiere el Ecuador. El Ecuador lo que quiere es un líder que una a la gente, que la lleve hacia el desarrollo, hacia el progreso, que siempre paz, que siempre armonía, que la gente viva alegre, que es lo que uno siempre debe aspirar. Yo soy un dirigente social, yo soy un dirigente político, exigente en el trabajo, exigente en la investigación, en la lucha, pero asimismo yo digo, para mí es una felicidad cuando la gente está feliz, cuando la gente goza, cuando la gente disfruta, porque son pocos días los que vive el ser humano en este planeta. Entonces digo, uno como líder social y como líder político tiene que dar esa apertura a la gente y orientarla y guiarla por esa vía, a efectos de que entonces haga las dos cosas: trabaje, estudie, investigue, se esfuerce, luche, prospere, progrese, y cuando tenga que disfrutar, disfrute en solidaridad, en armonía con la gente. Entonces, digamos, esta gente de Alianza País, yo los conozco desde los años 80, porque yo he sido una persona, yo estudié sociología en los años 80, y el sociólogo siempre es observador de lo que sucede en la sociedad. Entonces yo siempre observaba y tengo plena conciencia de dónde provienen estas posiciones. Yo fui dirigente petrolero, nosotros lideramos los procesos en el sector petrolero desde el año 93 al 98, en los 5 años que estuve yo, fui secretario general, y me tocó trabajar en alguna agenda muy fuerte, en una consulta que propuso el arquitecto Sisto Durán sobre la privatización, áreas estratégicas, seguridad social, con esta posición ideológica de Dají, del aperturismo económico y de desregulación de los mercados así en extremo, de lo cual yo no estuve nunca de acuerdo. Fue una etapa dura, ganamos esa consulta popular en el año 1995, luego vino esto de Bucarán, esto de Adún. Yo era dirigente del sector petrolero, me tocó a mí luchar con estos señores que todo el mundo los conoce, y tuvimos que salir a la calle. Eso fue una segunda acción de mi parte fuerte, ¿ya? Y luego llegué a la Diputación 98-2002. Entonces yo los conozco de dónde provienen estas gentes, ¿no?, que se metieron en Alianza País, como digo, cargados de resentimiento, cargados de odio.
Y entonces, eso ha sido la estructura política de Alianza País, y esa no calza, ahí no calza en una posición humana, filosófica, política, ideológica como la tiene Moreno. Entonces, ¿qué tiene que hacer Moreno? Tiene que salirse de ahí, tiene que rupturar eso, y a eso tiene que llegar si él quiere tener éxito, porque él no puede gobernar con esa visión, con ese pensamiento, en una estructura política que está pensando en todos esos paradigmas políticos que han sido superados por la humanidad y que tuvieron vigencia años 50, años 60, años 70, pero ya ahora con lo que ya la gente conoce de Cuba, con lo que conoce de Rusia, con lo que conoce de Chávez, entonces la gente dice, no, pues ese no es el camino para nosotros, ¿no? Entonces, concluyo con lo otro. Entonces, lo de Glass es eso, ¿no? Entonces, Glass lleva eso a la asamblea y eso convierte en un show. Eso fue un show. Eso no es una metodología de investigación sobre la corrupción. Diferente hubiera sido que él se hubiera sentado con la comisión, exclusivamente con la comisión. Ya no quiere estar más con gente. Perfecto, pide una audiencia con la comisión, que lo reciba exclusivamente la comisión y que eso se transmita, porque no puede ser que de estos individuos que han dicho que la revolución ciudadana, etcétera, etcétera, y que ellos iban a hacer todo lo contrario de lo que hizo el neoliberalismo, pero son peor por lo que el neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Sentarse a la mesa, y claro, esta propia señora de la presidenta de la comisión, que conozco, que sé que es de formación médica, no tiene ni idea de cómo es iniciar un proceso como estos, porque lo que le debió fijar a la clase es una agenda de por lo menos unas 10 comparecencias, ¿no? ¿Ya? Por lo menos, para analizar caso por caso. ¿Por qué? Porque él tuvo una responsabilidad muy grande, o tiene, a raíz de la asignación de funciones, ¿no? que Correa, mediante decreto ejecutivo número 15, publicado el lunes 24 de junio del año 2013, en donde le encomienda el manejo de las áreas estratégicas, ¿no? Obra pública, y también de la Secretaría del Agua, y le dice que defina políticas, que realice el control, que realice la planificación, ¿no? y de políticas y proyectos y de acciones. Entonces, ese decreto es muy claro, porque le dice, se encargará de realizar el seguimiento, evaluación, control y el cumplimiento de las políticas de gestión institucional de los ministerios coordinadores de estas áreas y de los proyectos y procesos de los mismos. Entonces, ¿de cuáles? Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, y luego Ministerios de Electricidad, Energía Renovable, Recursos Naturales No Renovables, del Transporte y Obras Públicas, Secretaría del Agua, entre otras cosas. Entonces, si yo hubiera sido presidente de la Comisión de Fiscalización, a ver, señor vicepresidente, acuda a la comisión y nos vamos en una primera etapa, nos vamos a meter en el tema de los hidrocarburos. Y en el tema de los hidrocarburos, y usted quiero que me defina en carpeta para hablar sobre la repotenciación de la refinería Esmeraldas, para hablar sobre ese proyecto fallido de la refinería del Pacífico, y para hablar sobre el tema de la exportación del crudo y de los contratos con Halliburton y con Schlumberger. Entonces allí hágame 4 carpetas, y sobre eso yo quiero que me presente informe, o le presente a la comisión informes, porque usted tuvo por mediante decreto ejecutivo nada más y nada menos que la conducción de estas instituciones, del manejo de políticas, de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces vamos por partes, y aquí lo que vamos a analizar es los contratos. ¿Por qué da la coincidencia, señor Llanes, de la delegación que le hace el presidente Correa con el decreto 15 al vicepresidente Glass, y le encarga el manejo de los sectores estratégicos? Casi de todo el gobierno. Y se da la coincidencia que es en los sectores estratégicos, claro, donde se produce la mayor cantidad de casos de corrupción. Claro, obviamente el vicepresidente niega su participación, pero coincidencia, dice la... Claro, niega, y porque no se lo lleva al redil, no se lo lleva en un proceso de investigación, porque la investigación política es tal como lo estoy planteando, no es lo que hicieron ayer. Y entonces le hubiera leído el decreto, ¿ya? Y Mollón, ahora sí entremos en materia.
Por ejemplo, mire lo que dice un amigo que trabajó en el área petrolera. Es un muchacho que, bueno, es jubilado, ya no es muchacho de espíritu y de inteligencia, porque ha sido una persona muy inteligente, lo conozco desde niño. Y mire lo que él dice, y aquí lo resume, y que esa debe ser la metodología para investigar todo lo que ha hecho este gobierno de Correa en las áreas estratégicas, ¿no? El lleve, dice, se inicia en la alteración de los precios unitarios, ¿ya?, de cada rubro, ya, que forman parte de los diversos contratos firmados durante el gobierno de la década robada. Con ejemplo, aclaro lo manifestado. Ya. Dice, el contrato para la construcción del poliducto Tres Bocas Pascuales o Pascuales Cuenca, con precios unitarios de mercado. Mire, este es el tema. Pues aquí usted es un periodista y tiene amigos periodistas, y estoy en la radio de la Unión de Periodistas, y esto es lo que lo quiero invitar a usted para que iniciemos esta campaña de manera seria, de manera responsable, para dar con los quienes se han robado los recursos de este país. Mira lo que dice, con precios unitarios de mercado, costaba esta obra, Tres Bocas Pascuales Cuenca, este poliducto para llevar combustibles, costaba, dice, a precios de mercado, el proyecto costaba $186 millones, a precios de mercado. Ya. Y luego dice, el mismo contrato, con precios unitarios, esta palabra precios unitarios, hay que grabársela, ¿no? Precios unitarios sobrevalorados, se firmó por $360 millones aproximadamente. Es decir, el volumen de la obra no se modificó. Adicional a lo señalado, se firman contratos complementarios que elevan sustancialmente el monto que finalmente pagó el Estado. Y sucede que ahora esta obra no funciona al 100%. Y llegó a 500 millones. Sí, el costo, a 570. El costo Ya, final. Sí. Y entonces aquí viene el desbarajuste, estimado José. Entonces solo en esto le preguntaría yo a Glass. A ver, usted tiene en carpeta, usted la debe tener, porque son parte de las bases técnicas para llevar un proceso licitatorio. Usted tiene, por ejemplo, los precios unitarios de este proyecto fallido de la refinería del Pacífico. Vamos por eso. ¿Ya? Correcto. Entonces, y luego indíqueme en una segunda carpeta ya los precios unitarios de mercado que estuvieron vigentes a la fecha, y luego dígame los precios unitarios que fueron liquidando en las planillas, en los pagos. Indíqueme. A ver, vamos por ahí. Entonces, en el caso del poliducto, si hubiera una investigación de todos los proyectos, mire que si esta persona, él como trabajó dentro, los debe tener. Entonces aquí hay que darles apertura a toda la gente de la refinería Esmeraldas, de la gente del fallido este proyecto de la refinería del Pacífico, del poliducto Pascuales Cuenca, así como la exportación del crudo. El presidente Moreno debería reunirse con los técnicos de esas áreas, ¿ya? ¿No? A efectos de convocarles y formar comisiones, ¿no? Para con ellos deben tener los datos, ¿no? Ellos deben tener los datos en carpeta, ¿no? Y como son técnicos de esas áreas, ¿no?, es fácil con ellos investigar los precios unitarios que estuvieron vigentes a la firma del contrato. Muy fácil. Entonces yo le hubiera preguntado al señor Glass, si hubiera tenido toda la carpeta en regla, le hubiera dicho, aquí tengo un estudio de que el costo real era de $186 millones. ¿Por qué ustedes terminaban pagando solo en la tubería 360 millones de dólares? A ver, explique, señor. Y luego dice, se fueron incorporando contratos complementarios. ¿Por qué? Eso demuestra una cosa, de que hay improvisación, de que no hay una visión clara para concebir un proyecto. Porque cuando uno quiere construir una casa, cuando quiere construir un edificio, cuando quiere comprar un vehículo, uno concibe la idea, ¿no es cierto? Concibe la idea central. Perfecto. En el sector público, además que hay leyes, uno tiene que concebir exactamente el proyecto que lo va a desarrollar. Y no puede en el camino inventarse otros contratos complementarios, ¿no? O esto demuestra incapacidad, ineficiencia, ¿no? Falta de visión, falta de experiencia, falta de conocimiento para que haya hecho esto. Porque esto sucede en todos los proyectos que se han manejado en estos 10 años. Sí. Mire que por esa vía es fácil agarrarlos, porque por ejemplo, un ingeniero en producción petrolera me decía, mira Henry,
una bomba en Houston para succionar petróleo, una bomba en Houston, cuesta $1,5 millones, pero aquí la facturan a 5 millones. Entonces eso no puede ser, no puede ser. Entonces es terrible. Entonces uno lo que debe hacer es más bien comprar los equipos directamente en Houston o mandarlos a fabricar en Houston, ¿ya? Y traerlos. Y si yo lo compro en $1,5 millones, me cuesta $1,5 millones en Houston, esta bomba de succión, ¿cuánto me cobraría el barco por traerlo, por transportarlo? ¿Cuánto me cobraría el barco? Sale muchísimo más barato. Unos $100,000, claro, con pagando impuestos. Tenía la época de CEPE, no sé si Petroecuador, había la oficina en Houston, ¿no? Donde comprábamos equipos. ¿Pero qué pasó con eso? La quitaron, la sacaron de ahí. ¿No les convenía? No les convenía. Entonces, mire usted, así como este ejemplo, entonces, Aglas, aquí no me hables de revolución ciudadana, no me hables de tu cosa, de tu socialismo del siglo XXI. Vamos a ver cuánto costó el tubo, vamos a ver cuánto costó la parte de lo que son bombas, de lo que son taladros, en fin, etcétera, dependiendo, ¿no? Vamos por ahí, de lo que son torres, vamos por ahí. Vamos en el caso de esto del poliducto, la tubería, porque es solo tubería, tubería y estaciones de bombeo o de reductoras de bombeo. Vamos por ahí. Entonces allí resulta mal parado Glass, porque él es el primer responsable. Yo he sido funcionario público, he sido jefe de equipo, y aquí tengo que responder yo como jefe de equipo. Si el presidente me da una función por decreto ejecutivo, yo tengo que presentar informes al presidente y a la Contraloría y a la Asamblea. Entonces lo que debió hacer la Asamblea, o deben hacer los asambleístas, es decir, señor, preséntenos los informes del cumplimiento de lo que está en este decreto ejecutivo. Y lo agarran a Glass de donde sabemos. Porque bueno, hay muchos casos emblemáticos, puntuales en este caso en el sector petrolero. Por ejemplo, el caso de Monteverde, Palo Alto, igual, sí. Bajo Alto, sí. La misma repotenciación de Esmeraldas. Sí. Le voy a dejar un libro, estimado José, Gracias. Libro que publiqué y que aquí tiene El País. Se está vendiendo este libro en Mr. Book, en Librería Española, en Lobo Lunar, en Flaxo, en Tecnilibros, en la Librería Española. Este libro, aquí está. Y lo que usted está diciendo, aquí está. Es un libro de 400 páginas. Aquí está el análisis hecho al gobierno de Correa durante sus 10 años. Aquí está este libro. Y lo voy a dejar a este medio de comunicación, a usted personalmente, a la institución. Gracias. Como digo, se lo está vendiendo, yo lo estoy vendiendo por ahí, ¿ya? Y si la gente quiere conferencias, yo puedo acudir. Y el libro se está vendiendo a $25 a través de las librerías, pero yo puedo venderlo a 100 conferencias en $20. Aquí está todo el mal manejo del sector hidrocarburífero por parte del gobierno de Correa. Claro, porque resulta muy extraño para la gente que más o menos hemos leído, para gente como usted que son expertos en el tema petrolero, para la gente como yo que hemos leído un poco, algo conocemos del asunto, resulta bastante extraño que se le involucre al tío, pero no al sobrino. Así es. Entonces, bueno, o los de Odebrecht fueron muy generosos con su dinero, o fueron brutos, eso que le dan en palabras muy claras, claro, para regalar 13 millones. Imagínense. De lo que se sabe, ¿no? Así es. 13 millones, claro, o desprendido, o disculpen la expresión, o muy brutos. Sí. Pero el presidente Moreno tiene la palabra. Sí, déjeme decirle cómo opera la corrupción en estos tiempos modernos, ¿no? Desde los años 80, 90 y ahora, ¿no? Pero ahora es mucho más sofisticada, porque siempre se va acumulando experiencia también en la corrupción. El funcionario público, sea alcalde, prefecto, que son los que firman los contratos, o ministros de Estado, que son los otros que firman, o gerentes de empresas públicas, ya. No todos, se puede decir, han sido corruptos y son corruptos. Así es, así es. Pero dentro de ese tejido social sí hay gente corrupta, sí hay gente sin vergüenza, ¿no? Sí hay ladrones, ¿no? Pero esos saben cómo hacerlo. Claro. Entonces, esos tienen negociadores de los contratos. Así hay que hablar. Tienen negociadores.
Hay veces que ellos no aparecen, en algunas veces sí aparecen, pero no dejan huella. Pero los que negocian son sus testaferros, sus intermediarios, ¿no? Y esos testaferros intermediarios son en última instancia los que prestan el nombre, ¿ya? Y son los que llevan a cabo la negociación en el trasfondo, ¿no? Y son los que prestan cuentas, ¿no? O números de cuenta, ¿ya? ¿Quiénes son? Son algunos abogados, son algunos círculos altamente sofisticados, ¿no? Y dicen de firmas muy prestigiosas. Claro, ¿no? Y también utilizan firmas, ¿no? Y entonces ellos viajan, algún rato de hablar a alguna persona que me informaron, tengo que volver a ubicar a esa persona, de que, por ejemplo, fue a un país fue a Panamá a abrir una cuenta. Abrir una cuenta para que se hagan transferencias de dinero, ¿no? Y entonces no lo he visto, pero voy a tratar de ver y a ver si podemos investigar ese caso y, por ejemplo, si esas personas de las que él conoce estarían dispuestas a informar en quiénes son y a dónde fueron, a qué país fueron, a abrir una cuenta para hacer transferencias de dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que esta gente corrupta, como digo, hay veces que hace la negociación, o la hace en el país o viaja al exterior. ¿Ya? Hay veces que inclusive en los propios vuelos internacionales se juntan y allí van fraguando la negociación. Es una cosa muy sofisticada. Entonces, pero ya los operadores son otros, son familiares, son amigos, son personas con las que tienen formado el círculo, ¿no? Y entonces a estos inescrupulosos, a estos corruptos, ¿no? Ladrones que se roban la plata del pueblo, usted no les encuentra nada. Claro. Usted para los de cabeza o de manos, no les cae un solo dólar. Y a mí dice, buscan. Y desarrollan todo un discurso. Y además aparecen como honestos. Y dice que luchan contra la corrupción. Entonces, claro, que si alguien los trata de buscar, no les encuentra nada. Y entonces, pero el tema es en estos operadores, ¿no? Que son los que prestan nombres y son los testaferros, los que son en última instancia los que manejan los negocios. Entonces, aquí no quiero perder la idea. ¿Cómo buscar la corrupción en los grandes contratos en el Ecuador, además de lo de Brecht? Es con una investigación profunda como la que acabé de decir, yendo a los contratos y analizar los costos de los precios unitarios de cada rubro, los que estuvieron vigentes al mercado, y luego cómo estos se sobrevaloraron para inflar los costos de los proyectos, ¿no? Inflarlos al 100% o hasta en el 150%. Por ejemplo, en el de Monteverde, 197 millones de dólares y le terminaron pagando 587 millones de dólares, ¿no? Las esferas de almacenamiento de gas, ¿ya? En el caso del poliducto, como dice este amigo, 186 millones de dólares y le terminaron pagando 360 millones y más con contratos adicionales también sube a 570 millones. Entonces mire cómo se triplicó el costo. Y entonces, ¿qué sucede? Que a las compañías se les paga esos montos, porque yo escuché un debate que decían que es difícil detectar. No. A ver, ¿cuánto fue el contrato, cuánto fue el monto a la firma del contrato? Ya, 100 millones de dólares. ¿Cuánto le pagaste al final? 300 millones. Ahí está. Entonces la compañía cobró los 300 y se llevó los 300. ¿Y en dónde hacen los giros? Es a nivel internacional, aquí no los hacen. Claro. Es a nivel internacional los giros, porque yo los he escuchado en un debate a unos amigos que decían que no, que dice sobre la declaración de rentas que recién se despierta este señor del Servicio de Rentas Internas, de las evasiones que ha hecho de Brecht. Nunca le hicieron seguimiento de Brecht. Señor Llaves, con su experiencia como funcionario de Petroecuador, como dirigente sindical de Petroecuador, la corrupción ha sido no de ahora, sino... Pero ahora es bien grosera. Pero no, ha sido de mucho tiempo atrás, ¿no? Esta es bien grosera. A eso quería ir yo, pero lo de ahora ya es... Esta es bien grosera. Hay una denuncia, por ejemplo, ¿se acuerda usted de Transfigura? Sí. Eso de Transfigura viene ya de mucho tiempo atrás, pero parece que en estos 10 años se incrementa o...
comienza a ganar desmesuradamente. Y nosotros la denunciamos en el caso de Trafigura a fines de los años 90, porque ahí entró al Ecuador después de que de Farnes Wheat dejó el almacenamiento de gas en ese buque, en el buque Darwin, ¿se acuerda usted? Sí, sí, años 80, años 90, periodista, investigador, usted. Y entonces después vino Trafigura, y nosotros la denunciamos, porque esa la trajeron en el gobierno de Bucarán. Cuando Adún era ministro de ahí entablaron contratos, la sacaron a Farnes Wheat y le dieron el paso a Trafigura, ¿no? Y entonces pero antes que siga, pero Trafigura fue expulsada, no le dieron la expulsó contratos Correa, más. claro, la expulsaron. Pero después, casi como el caso de Debrecht. Pero regresó muy campante. Pues se llevó se ha llevado los mejores contratos, ¿no? En la exportación del crudo, ¿no? Y dijeron que le iban a sacar como intermediario. Después Fernando Villavicencio ha hecho una investigación que está en un libro que se llama Made in China. Ahí está, en detalle de la forma como Trafigura sigue jugando un rol importante en la intermediación del movimiento de los hidrocarburos en el mercado internacional, como intermediario en la exportación del crudo. Y entonces se lo menciona Fernando Villavicencio en uno de sus libros, ¿no? Entonces, dijo usted, a ver, yo en mi tiempo, cuando estuve en el sindicalismo, hubo una importación de combustibles que fue cuestionada por nosotros, ¿no? Y por la comunidad. Bueno, al ministro se lo llevó a juicio político y lo destituyeron. No voy a decir nombre porque no, ya pasó. Pero se lo llevó a juicio político y se lo destituyó a ese ministro, ¿no? Pero, claro, era por la importación de un cargamento de combustibles. Ya, pero lo de ahora ya no tiene límite. Solo para que tenga una idea, en la refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas se la terminó de construir en el año 1977 para procesar 55,000 barriles por día. ¿Ya? El costo que se le pagó a la compañía Sumitomo Chiyoda, compañía japonesa, por la construcción de la refinería fue de $96 millones. 96 millones de dólares. Y luego en el gobierno de Ingeniero Pérez Cordero le subieron la capacidad de la refinería a 90,000 barriles por día. Pero no costó cientos de millones de dólares. Eso costó menos de $100 millones. Y sucede que en el gobierno del arquitecto Sisto Lamallén se resolvieron ampliar la refinería Esmeraldas de 90,000 barriles por día a 110,000 barriles por día. El monto de ese contrato con la compañía Técnicas Reunidas Española fue de $200 millones. Un contrato observado a los españoles, parece. Cuestionado, que nosotros mismos lo denunciamos. Eso fue un mal contrato. Eso no le dio resultados al país. Y ya le voy a decir por qué no le dio resultados. Y sucede que viene Correa y dice, vamos a cambiar lo que es el turbogenerador, lo que es el reactor de la FCC, donde se destilan diésel, gasolinas, ¿no? Es el equipo en donde se procesa este tipo de productos, ¿no? El más, por decir, el equipo más protagonista de la refinería, ¿no? La parte central, el cerebro, ¿ya? Bueno, entonces sucede que viene Correa y establecen un monto para capear esos equipos de $197 millones, $187 millones, ¿ya? Que yo os digo, pienso yo, en lo correcto. Pero sucede que le entregan esa construcción a la empresa esta japonesa, de Corea del Sur, a la empresa norcoreana, a la de Corea del Sur. De Corea del Sur, no de Corea del Norte, Corea del Sur. Y entonces sucede que ahí se inicia el problema, porque la concepción del proyecto, la concepción central del proyecto de la refinería Esmeraldas se la manejó con Sumitomo Chiyoda. A eso iba. Originalmente iban a dar a Sumitomo nuevamente, sí. Y el costo de cambio de los equipos no superaba los $200 millones con Sumitomo Chiyoda. ¿Ya? Y sucede que bajo lo que aconteció en el poliducto Pascuales Cuenca, de que uno fue el contrato, digamos, el costo original, y luego fue otro el monto que pagaron. Esa misma metodología se aplica en la repotenciación de la refinería Esmeraldas.
Entonces sucede que de 187 millones de dólares, o de 197, perdón, 197 millones de dólares que iba a costar el cambio de los equipos, ¿no? Sucede que le terminan pagando, o termina costando todo eso, 2.200 millones de dólares, ¿no? Entonces, a Correa lo escuché, porque él muy hábil, ¿no? Medio como una agilidad de una cobra. Enseguida apareció a decir de que eso es mantenimiento. Eso le dijo a Andrés Carrión en el programa de Teleamazonas de los días domingos, que se transmite a las 10 de la noche. Fue con el cual Andrés Carrión arrancó ese programa de los días domingos. Bueno, ahí le dijo que eso era de mantenimiento. Como Andrés Carrión no es un experto en ese tema, entonces no le pude refutar, porque ¿cómo va a costar 187 millones de dólares el mantenimiento de la refinería? Era el costo de la repotenciación, que estaba en principio determinado. Entonces, lo que pasa es que Correa quiso justificar todo ese lleve de cientos de millones de dólares de la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Y entonces digo usted, ese es un escándalo sin nombre, o sea, es bien grosero de la forma como se robaron la plata en la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, también con el manejo del petróleo, con la exportación del crudo. Yo en el libro adjunto, usted le va a ver los castigos brutales que ha recibido el precio de exportación del crudo ecuatoriano. Y estos cuadros que usted les va a ver aquí, están hechos por un experto, por el ingeniero, uno de los hombres, qué sé yo, de enorme eficiencia, credibilidad y honestidad, que es el ingeniero Alberto Segovia Chica. Claro, imagínense, sí. Aquí hay castigos del crudo ecuatoriano hasta de $26. ¿Tanto? $26. El crudo Napo, en julio del año 2008, cuando el precio del crudo, el precio del WTI llegó a $147 por barril. Entonces, claro, y entonces dijo usted que eso demostraba, si el precio del barril del petróleo llegó a $147 por barril, demostraba que había una enorme demanda. Y cuando había una enorme demanda, la oferta aprovecha pues bien para sacar más ventaja. Y aquí sucede que fue al revés. Los castigos del crudo se elevaron a ese nivel, para el caso del crudo Napo, que es un crudo pesado, ¿no? Entonces digo usted, por ejemplo es un capítulo, y sobre esto Carlos Pareja Yanuseli denuncia, Carlos Pareja Yanuseli está implicado en actos de corrupción, y él tiene que ser sancionado por la justicia, tiene que ir a la cárcel. Así es. Pero él también tiene, como estuvo dentro, él conoce los datos precisos. Y a él habrá que buscar mecanismos de conversar con él, de dialogar con él y con Pedro Delgado, con el primo de Correa, porque él también sabe. Delgado también tiene que ser sancionado por la justicia y tiene que ir a la cárcel. Pero hay que buscar maneras de entrevistarse con él, porque él sabe muchas cosas de este terrible mal manejo de los recursos del Estado por parte del gobierno de Correa, sobre todo en lo que son las empresas de los bancos que quebraron a este país y que quebró el sistema financiero del país, ¿no? Y que ellos tenían que pagar con empresas vinculadas. Y el que Correa nunca les cobró. Y esa es la denuncia que hace Delgado. Así es. ¿Ya? Y es la denuncia que hace también Eduardo Valencia. Así es. Entonces digo usted, en el caso del petróleo, lo vendieron sin licitación, a dedo, a empresas chinas, ¿no? Y según Carlos Pareja... ¿Es el caso de Petrochina? Sí, es el caso de Petrochina. Y según Carlos Pareja, ya no se le dice que se perdió $4 por un estudio de la OPEP, realizado a la exportación del crudo ecuatoriano. Carlos Pareja, ya no se le cita, que se perdieron $4, según el estudio de la OPEP, por cada barril de petróleo. Y que vendieron a Petrochina 700 millones de barriles. Entonces, 700 millones de barriles por $4 son 2.800 millones de dólares que se llevaron de este país. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, allí hay un caso que se puede investigar así mismo a fondo. Entonces, la corrupción en el sector petrolero, en el sector eléctrico y en el sector de las telecomunicaciones es muy grande. Mire, estos individuos que dicen, es que son unos terriblemente manipuladores, como lo hizo ayer Glass. Son muy hábiles. Son manipuladores, mentirosos, engañadores. A la gente le hacen, ayer yo estuve cerca, y le hacían cantar las canciones de Inti Illimani, de los grupos, de los cantautores, de
que siempre han luchado por la justicia. La y todas época de cosas. los 70. Sí, en Chile. pero ayer que yo estaba escuchando, estaba cerca, las canciones de los Inti Illimani, y yo decía, estos sinvergüenzas como le hacen cantar al pueblo, y el pueblo ahí, pobre pueblo Que no manipulado. sabe, No sabe Lamentablemente nada. no sabe, Son objetos de la manipulación. Así es, lamentablemente. Y los llevan, digo, cantando las canciones de Inti Illimani frente al lleve de los recursos de este país. O sea, es terrible, terriblemente manipuladores. Miren el caso de las telecomunicaciones. Correa les adjudicó, faltando un mes para que terminen los contratos, a dedo, al señor Slim, al mexicano que son los principales millonarios de este mundo, hoy que presta los servicios de la telefonía celular, del internet aquí en el Ecuador, claro, y los españoles a través de Movistar. ¿Ya? Sucede que hay un estudio que se publicó por el diario El Telégrafo. ¿Ya? Al año 2015, estas dos empresas controlaban casi el 100% del mercado de la telefonía celular del Ecuador, a las que Correa les entregó a dedo el contrato. Y sucede que el diario El Telégrafo publicó que la ganancia de Slim, de Claro, era de 2.000 millones de dólares anuales, y que los españoles se llevaron 360 millones adicionales a lo que tenían previsto recibir en sus utilidades. Y solo en el Ecuador. Solo en el Ecuador, porque el Slim tiene en Latinoamérica igual que los españoles. Tenía 250 millones al año 2016, 250 millones de clientes en Sudamérica, Slim, a través de su empresa de América Telemo, algo así. Sí, de América, de Telefonía de América, no sé cómo se llama. Mire, y después se dicen estos individuos, desarrollan todo un discurso de izquierda, socialistas, son terriblemente manipuladores, mentirosos, engañadores. ¿Ya? Entonces, Correa ha sido un gobierno que les ha servido a las multinacionales a manos llenas. Hay señores que manejan la telefonía celular y a estas petroleras. Mire, a las petroleras, ¿ya? Y lo mismo empresas mineras. Miren el caso del petróleo. Hace pocos días, el señor ministro actual, Carlos Pérez, dice que para el caso del ITT, el costo de producción es de $2.50, de $2.50 por barril, donde prácticamente todo se tuvo que hacer, carreteras, tendidos eléctricos, instalación de infraestructura petrolera para explotar los hidrocarburos, etcétera. $2.50. Usted va a encontrar en el libro que Correa firmó contratos en el año 2010 para pagarles a las compañías petroleras $35 por la extracción de un barril de petróleo, $41, $58 en la refinería en el caso de la península de Santa Elena. Yo fui a dar una conferencia en Villavicencio, en Colombia, en el departamento del Meta, donde participó un chileno, un chileno en Minas, de sacarse el sombrero, excelente expositor. El de Bolivia igual, excelente. Ya. También participaron ahí un venezolano, colombiano y peruano, pero las mejores posiciones fueron de los dos. Cuando yo expuse mi tema de que Correa renegoció los contratos petroleros para pagarles $35 a las compañías, $41 a las compañías, después de la conferencia vino el boliviano a hablar conmigo. Me dice, Henry, tú sí diste los datos precisos, porque en Bolivia extraer un barril de petróleo cuesta $2.50, $1.50 en Bolivia. Qué bárbaro. Y él hizo una exposición brillante de la explotación del crudo en Bolivia. En ese entonces YPF explotaba 150.000 barriles de petróleo en el año. Yo fui al año 2011, el 2011 fui a Colombia a dictar esta conferencia. Y él decía, YPF, en Bolivia tenemos 150.000 barriles por día. Y a las compañías donde está YPF cobran $1.50, $2.50 por extraer un barril de petróleo, pero no $35, $41 como tú dices. ¿Estás seguro en los datos? Mi amigo, yo he estado vinculado a la actividad petrolera y los tengo yo escritos y los voy a publicar. Yo tengo los contratos en mis manos. Así que, los informes, no tengo los contratos, pero tengo los informes. Así que tengo estudios, así que de gente experta. Entonces, eso ha sucedido en el Ecuador. Eso ha hecho Correa. Y nos endeuda este individuo, hasta la coronilla. Y esta gente que ayer cantaba y bailaba y decía, viva Glass, yo decía, pobrecitos, pero estos no saben. Ya, en el caso de la deuda pública, déjame terminar la idea. La deuda pública, Correa recibió una deuda
de 13.500 millones de dólares, Sí, sí. que según Marco Flores Ujú. dice que no son 13.500 millones de dólares, sino son 10.000, Ujú, son algo 10.000 así. millones de dólares. Sí, sí. Y tanto Marco Flores como el economista Abelardo Pachano, sucede que ellos llegan a la conclusión de que Correa dejó una deuda de 61.000 millones de dólares, antes de los 2.000 billones que emitió Ya el nuevo gobierno. Total son 63.000 millones de dólares que nos deja endeudado el gobierno de la Revolución Ciudadana. Mire usted, y esta gente que fue ayer, ¿qué sabe de estas cosas? ¿Qué sabe de petróleos? ¿Qué sabe de telecomunicaciones? ¿Qué sabe del sector eléctrico? ¿Qué sabe de la deuda pública? Nada, pobrecitos, nada. Señor Llanes, yo no quisiera dejar pasar otra área, digámoslo así, donde usted conoce mucho del asunto, el caso seguridad social. Es otro capítulo. Presidente Correa en su gobierno esquilmó al IES. Sí, Es que esa es la palabra exacta, esquilmó al IES. sí. Y siempre negó la deuda, la hizo borrar a través de su delegado en el directorio, presidente del Consejo Superior del IES, e hizo borrar, pero la Contraloría ahora reconoce esa deuda y le exige al gobierno que le pague a esta, ¿no? Pero ya salió ahí el Ministerio de Finanzas a decir que no va a pagar. Así. Entonces el IES sigue siendo la caja chica de los gobiernos y sigue perdiendo dinero en desmedro de sus Sí, en el caso del afiliados, IES, jubilados. en el caso del IES, el IES ha sido muy golpeado por el gobierno de Correa, fuertemente golpeado. Y esto la gente afiliada no debe olvidar, ni los pensionistas ni los jubilados. Entonces, y digo usted, y el seguro social para los afiliados, para los trabajadores es vital, porque nosotros aportamos 30 años, 35 años, 40 años, y es para que en el último cuadrante de nuestra vida nosotros tengamos una pensión para vivir de esa pensión. Dignamente, así Dignamente. es. Y mientras el trabajador aporta, el trabajador tiene derecho a prestaciones de salud, así como a préstamos, que son lo que debe dar el IES. Pero sucede que el IES está manejado de manera inconstitucional por el gobierno de Correa, por el gobierno de Correa y ahora por Moreno, ¿no? Sucede que el artículo 372 de la Constitución de la República dice, mira, los recursos del IES no son del fisco. Y está no es cierto, porque mis aportes no son públicos, no son privados, no son estatales. Entonces, el artículo 372 de la Constitución dice que los recursos del IES no son del fisco. Y dice algo muy importante, que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de los fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Bueno, esta disposición constitucional es tan clara para que Espinosa no esté ahí. Claro. Y para que ninguno de los delegados del gobierno debieron estar ahí desde el año 2008, donde entró en vigencia esta Constitución. ¿Ya? Entonces, constitucionalmente no deben estar ahí. Entonces, nosotros la próxima semana vamos a ir a la Comisión de Control de Participación Ciudadana y Control Social para pedirle de que haga una consulta al Procurador General del Estado a ver si es constitucional o no de que Espinosa esté allí en el Consejo Directivo, y además si esa estructura del Consejo Directivo es constitucional o no. Porque por lo que dice el 372 de la Constitución de la Pero creo que República. habrá respuesta, porque recuerde que el procurador fue nombrado por... Sí, pero ahora estamos en otro escenario político, ¿no? Del que Lenin está obligado a salirse, porque si no, si sigue con esa estructura, él va a fracasar. Y sus discursos prácticamente van a quedar simplemente en el aire, porque no se los va a llevar a la práctica lo que él dice. Entonces, es urgente que tiene que rupturar esa estructura de Alianza País. Que pase a ser el IES manejado directamente por los sus afiliados, por los dueños del dinero. Eso iba a decir, en la parte económica, mire usted como afiliado actualmente aporta más o menos no más o menos, de forma precisa, aporta de su remuneración el 9.45 mensual. Y el empleador, por la condición de que yo soy empleado, que presto un servicio, el empleador aporta, por disposiciones de ley, aporta 11.15 de la remuneración total, se hace el 20.6%. Ese 20.6% es mío como afiliado, y es de los millones de afiliados de los trabajadores de este país, y de quienes aportaron y que hoy están jubilados, ¿no?
Entonces, digo usted, esa plata al 100% pertenece a los afiliados. La pregunta es, ¿por qué está el gobierno manejando esa institución? Plata que no es de ellos. Plata que no es de ellos, es plata de los afiliados. Entonces, ese es un justificativo en la parte económica. Y dentro de la parte económica también, el gobierno y el Estado no tiene condición ética, moral y política para estar dirigiendo los recursos de los afiliados. ¿Por qué? Porque ha sido el principal moroso. Así es. El principal moroso. Mire que de acuerdo a un estudio del doctor, dicen abogado, del doctor Luis Torres Rodríguez, él hace un estudio que desde 1951 al 84 el Estado le debía, por incumplimientos de ley, le debía 84.000 millones de sucres. 84.000 millones de sucres, perdón. Y que si eso se traduce a dólares, es más o menos como cerca de 50.000 millones de dólares, ¿no? Una cosa así. Y entonces, digo usted, sucede que se dan 15 consideraciones de deuda del Estado al IES. En las negociaciones que van y vienen, llegaron a establecer 11. ¿Ya? Y sucede que de las deudas que tenía el Estado para con el IES, según el doctor Luis Rodríguez Torres, dice que el IES apenas avanzó a recuperar más del 10%, pero no recuperó el 100%, con lo cual prácticamente se lo perjudicó al IES. Y luego dice que el Estado, todo eso significó para que en cuanto porque el Estado también adquiere la obligación de financiar las pensiones, ¿no? Dice que el déficit actuarial, a raíz de esa deuda, ascendió a 400.000 millones de sucres, el déficit actuarial. Por eso hay peligro y según expertos manifiestan que el IES en unos cuantos años más tendrá muchos problemas económicos. ¿No? Sí, porque eso voy a ir concretando. Sucede que en el año 1985 al 2007 se establece otro segundo acuerdo sobre las deudas que tenía el Estado para con el IES, y llegan a establecerse 3 rubros: 883 millones de dólares de deudas acumuladas del Estado al IES, 3.700 millones de dólares por déficit actuarial del sistema de pensiones y 1.875 millones de dólares por déficit de pago de salud a los jubilados. ¿Ya? Y llega a un acuerdo con la mediación de la Dirección de Mediación de la Procuraduría General del Estado y también con la asistencia de una auditoría técnica de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Con ellos, entonces el gobierno reconoce, firman del documento el ministro de Finanzas y el director general del IES, y se firman 4 convenios en el año 2008, 2010 y 2012. En esos 3 años se firmaron estos 4 convenios reconociendo estas deudas por estos montos que acabo de señalar. Muy bien, el Estado dice que pagó los 888 millones, yo no tengo el documento, pero dice que pagó, pero el déficit actuarial no pagó, ni salud tampoco. Por eso es que la salud llega a junio de este año a 2.778 millones de dólares, a 2.878, perdón, según publicación del Diario Expreso, porque a agosto del año 2016 la deuda por salud ascendía a 2.507 millones de dólares. Pero hoy nos dice que esta deuda está, de acuerdo a la publicación del Diario El Expreso, y a datos proporcionados por Espinosa, dice que es 2.878 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, esto significa que el gobierno de Correa nunca pagó estos valores y los fue acumulando. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que el señor Espinosa y la señora directora general de ponen una cara de asombro. Usted vea, como que ellos fueron los pagadores. Así es. Como que ellos fueron los que a nombre del Estado tienen que pagar, y no se ponen en el plano de los cobradores. Así es. De cobrar las deudas del IES. Vean la imagen, la semblanza, las emociones, asustados, asombrados, ¿no? Señores, entonces, nosotros qué vamos a hacer, estimado periodista, es que la próxima semana le vamos a pedir a la Comisión de Control, de Participación Ciudadana y Control Social, de que le consulte al procurador. Y ya le hemos enviado la carta, porque yo estoy seguro que con un buen estudio riguroso en la parte jurídica, cualquier abogado experto en esta materia nos da la razón
Y eso le va a hacer reflexionar al señor procurador. Y estoy seguro que, ceñido estrictamente a lo que dice la disposición constitucional, él tendrá que darnos la razón. Y estos señores de ahí del 10 tienen que salir. Tienen que salir porque ellos no deben estar. Ellos no nos representan, no los hemos elegido a ellos para que estén manejando nuestro dinero. Ha sido una administración nefasta. Nefasto. Ya el tema de salud sí, es el horroroso. tema de salud especialmente. Es horroroso. Es horroroso. Sí. Lamentablemente el tiempo ha corrido muy rápido ahora, señor Llanes, y yo sí le comprometo para tenerlo nuevamente acá. Le voy a dejar mi libro. Pronto. Le voy a dejar mi libro. Muchas gracias. Sí. Y seguir conversando, porque hay muchas cosas que aclarar, muchas cosas que denunciar al país, así es. Porque no es justo que el perjudicado es el pueblo ecuatoriano, es la sociedad ecuatoriana. No. Los únicos perjudicados, y esto tiene que aclararse por bien de la sociedad, por bien de la juventud ecuatoriana. Este populismo fue destruyendo en el camino a las instituciones y fue gobernando al margen de la ley. Qué lástima. Amigos, se nos ha terminado el tiempo. Lamentablemente, como había manifestado, pues corrió demasiado rápido en esta ocasión y quedaron muchos temas en el tapete, en el papel, para seguir conversando con alguien muy versado en el asunto petrolero, en el asunto de seguridad social. Casi no topamos nada el tema político, donde también tiene mucho conocimiento el señor Henry Llanes. Le hemos comprometido para que nos acompañe en otro programa. Agradecemos a ustedes por habernos acompañado ahora en el Libertad de Expresión y recordarles pues que nos pueden seguir siempre a través de las ondas del espacio de Radio Unión. En vivo nos pueden seguir a través de Facebook y en YouTube. Muchas gracias por su atención, muchas gracias al señor Henry Llanes por estar con nosotros y los esperamos el próximo día martes. Gracias, los habló José Camino Carrera. Escucharon Libertad de Expresión, un espacio radial donde todos pueden opinar, discernir y analizar los sucesos del Ecuador y el mundo. Hasta pronto.